lo que te está pasando que no te gusta, tú tienes que negar esa realidad. ¿Cómo se hace eso? Esto que te voy a decir, a mí me llevó años entenderlo. Es decir, es que cómo voy a negar mi realidad, porque es lo que me está pasando. Yo decía, espérame, si a mí esto me está pasando, ¿cómo voy a negarlo? Estaría loco. Ok, fíjate cómo se hace. Aquellas cosas que te están pasando y no quieres, tú tienes que empezar a decir, número uno, no me está pasando a mí. Le está pasando, esto se va a ir muy loco, pero practícalo, practícalo y vas a ver que funciona. Vas a decir, no, no me está pasando a mí, le está pasando a la persona, al personaje que yo creé, pero a mí no. Yo creé un personaje que se sentía inseguro, que se sentía asociado, o se sentía rango plata, o se sentía que no sabía mucho. Yo creé ese personaje y eso malo que le está pasando a mi personaje. ¿Por qué le está pasando? Porque así lo creé. O sea, ¿cómo espero si yo me siento asociado que me vaya bien en el negocio? Es decir, ¡guau! Ay, creé un personaje demasiado inseguro, demasiado pequeño, demasiado con poca confianza, con poco carácter, con poca postura. Pues claro que nadie le va a hacer caso porque así lo cree. Ok, entonces eso no me está pasando a mí, le está pasando al personaje que hasta el día de hoy cree. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si no, atención, aquí viene la clave. Si no me está pasando a mí, le está pasando a mi personaje, ¿qué me corresponde a mí? Crear un personaje más parecido a mí, más parecido a mi esencia, más parecido a mi divinidad, más parecido a mi potencial. Lo que la vida te está diciendo con todas esas adversidades, con todos esos problemas, con todos esos, quizás no son adversidades y problemas, quizás simplemente son deseos que no se han concretado en tu vida. Ok, la vida lo único que te está diciendo es, eso le está pasando a un personaje que tú creaste porque lo hiciste demasiado pequeño. Y ha llegado el momento de crear un personaje diferente y empezar a actuar desde esa nueva versión de ti, desde ese nuevo personaje, desde ese nuevo avatar que estás creando. Es decir, me gusta más esta nueva versión de mí, porque se parece más a quien verdaderamente soy. Todavía no descubro quién soy, pero a medida que puedo crear un mejor personaje, puedo crear una mejor versión de mí, claramente las cosas empiezan a cambiar. Entonces, así es como tú niegas tu realidad, diciendo, eso que me pasó, no me pasó a mí, le pasó al personaje. Por eso lo hago a un lado y ahora le presento al mundo mi nuevo personaje, la nueva versión de mí, la nueva faceta de mí. Carlos, ¿cuánto se tarda uno en hacer eso? Es una decisión. Es conectar con tu grandeza. Si lo ponemos en días, yo te puedo decir que claramente se puede notar en una semana. Claramente. Claramente. Te voy a dar otro ejemplo para explicar y reforzar esto. Yo antes cuando daba coaching uno a uno con las personas y me platicaban de su pasado, te voy a enseñar cómo romper con tu pasado. Muchas veces cargamos heridas del pasado. Y cuando yo daba coaching uno a uno con alguna persona y me platicaba de todo lo que le había pasado en el pasado, yo le decía, sí, pero eso no te pasó a ti. En una ocasión en concreto estaba coachando a una persona, se llama Laura, y me platicó toda una tragedia.
que, o sea, lo de Shakira se queda corto. Esta sí era una verdadera tragedia. Y entonces le dije, sí, pero nada de eso te pasó a ti. O sea, dejé que se explayara, que platicara, que se desahogara. Y en el momento más alto de su emoción, obviamente negativa, yo le dije, sí, sí, Laurita, pero nada de eso te ocurrió a ti. Y se quedó así como que, no, sí, Carlos, es que me pasó a mí. No, nada de eso te ocurrió a ti. Nada de eso te ocurrió a ti. Me dijo, ¿por qué? La Laura de la que me estás platicando años atrás, ¿es la misma Laura que tengo yo ahorita aquí enfrente? Me dijo, no, claro que no. Entonces no te pasó a ti, le pasó a la Laura de tu pasado, pero a ti no te pasó. Y me dijo, sí es cierto. Y a partir de ahí empezó a sanar y empezó a entender. No te digo que fue instantáneo, pero se pudo separar. Porque si no se separa, sigue cargando ese enojo, esa herida, ese coraje, ese resentimiento, lo sigue cargando. Pero cuando dice, es que de verdad no me pasó a mí, le pasó a mi personaje que yo creé en el pasado. Ok, lo mismo te pido que hagas tú. Todo eso que no te gusta, sepárate de eso y decir, ok, no me pasó a mí, le pasó al personaje que yo creé. Y si yo creé un personaje, ¿podré crear otro personaje? Por supuesto que sí. Y de esa manera niegas tu realidad.